Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 23 de abril de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ya pasó todos los límites de lo razonable. El derecho quedó convertido en un rey de burlas y seguimos adelante con el caso grotesco de Petro, que no es simplemente un problema de crisis en la alcaldía de Bogotá, mucho más grave que eso. El caso Petro acabó con lo que quedaba de la administración de justicia. Cualquier respetabilidad que tuviera el Poder Judicial, cualquier señal que pudiera mandar de que el Poder Judicial resuelve los conflictos y le dice a los ciudadanos dónde están sus derechos, quedó en la ruina. Un magistrado de la Sala de Restitución de Tierras, hágame el favor, del Tribunal Superior, echa para abajo toda la jurisprudencia del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, en materia de tutelas. Cualquiera puede presentar una tutela, porque le dio la gana. Un sujeto que no sabemos quién es, se presentó a decir que le estaban violando su derecho a elegir y a ser elegido. Hágame el favor. Y su derecho al debido proceso internacional. De manera que ese señor tiene unos derechos internacionales que no tiene el resto de los colombianos, y entonces acude a ese derecho internacional, y un magistrado de restitución de tierras restituye a Petro en la alcaldía de Bogotá. Y 8 millones de bogotanos que se vayan para el demonio, para los infiernos. Y la gente que tenía alguna fe en la administración de justicia queda ya suficientemente advertida. No tenemos jueces que diriman conflictos. Tenemos jueces que con criterio político se ponen al servicio de cualquier bandería política. Este tiene que ser un magistrado de izquierda, de extrema izquierda, que resuelve ponerse de ruana todo el orden institucional de la nación. Así de fácil. Y entonces es muy sencillo desmontarse del tema y decir, como dicen patriarcas como el doctor Roberto Gerlain, que hay que cumplir la ley y que hay que cumplir las decisiones de los jueces. Las decisiones inicuas no obligan. La ley injusta no es ley, sino perversión de la ley. A esos señores hay que enseñarles un poco de filosofía del derecho. Y hay que sublevarse contra la tiranía insoportable. Y el Poder Judicial montó en Colombia una tiranía insoportable. Y una sentencia injusta no puede obligar como no puede obligar la ley injusta. Así de sencillo, así de claro, para que lo sepan todos los que dicen ahora, hay que respetar el derecho. ¿Cuál derecho? Este sujeto, el magistrado de ese tribunal, ¿está respetando el derecho colombiano? ¿Está respetando la suerte de 8 millones de personas que habitan en esta ciudad de Bogotá? ¿Está respetando las decisiones anteriores del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura? En absoluto, se lo pone todo de ruana. ¿Eso es lo que hay que aplicar? ¿Y eso es lo que hay que aplicar por encima de toda consideración? Cayó en Turbo el supuesto asesino de Adán Quinto, Ángel Antonio Palacios Ramos, de las FARC, por supuesto, alias Culillo, muy buen alias tenía. Fue, al parecer, el que asesinó a Adán Quinto físicamente. La orden, obviamente, venía desde muy arriba. La orden viene desde La Habana, desde donde están ordenando el asesinato de los colombianos. Santos, debilitado y enloquecido, trata de detener el paro agrario. Una chequera que no da más.
Los ministros se rasgan las vestiduras y dicen, por Dios, si hemos dado dinero como nunca antes. Un gobierno que no gobierna, en manos de todo el que le pida, en manos de todo el que le exija, con una chequera que no da más, sobre todo una chequera, la del prestigio del gobernante. Eso se acabó. El doctor Santos está sobregirado. Los colombianos están hastiados. Y es por eso que le pasa lo que le pasa. Ayer salió a decir que es que los partidos de la Unidad Nacional no lo están respaldando, que se tienen que poner en la tarea. Sí, vaya, dígale ahora a los musas y a los ñoños que a trabajar por su candidatura. Ya los llenó de mermelada, ya están elegidos por 4 años. Olvídese, presidente Santos. Y además, si eso no es con plata, dígame con qué. ¿Usted cree que ñoño tiene algún poder de convencimiento? ¿Tiene algún ascendiente moral? ¿Tiene alguna incidencia política lo que ñoño diga en cualquier lugar de la República? Por supuesto que no, pero usted se jugó esa carta. Usted quiso ganar unas elecciones de esa manera, se ferió el prestigio del primer mandatario de la nación y ahora está ante las ruinas de las cosas, las ruinas de todo, las ruinas de su prestigio. Y a propósito, ¿por qué será que hace tanto tiempo no aparece ninguna encuesta? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué será lo que dicen las encuestas que hay que callarlas? Se va la fiscal Zamora y no se va por todos los atropellos que cometió a lo largo de los últimos años. No, se va porque chocó con Montealegre. Cuando chocó con Montealegre, ahí sí, todas las cosas que había hecho, que Montealegre le había permitido que hiciera, estaban bien. En el momento en que dijo que todo lo que ella hacía lo hacía consultado con Montealegre, Montealegre se sintió tocado. Y como él es intocable, entonces se va la fiscal Zamora. Se va por un problema psicológico. La psicología del Narciso Montealegre le impidió soportar que la fiscal Zamora, que estaba haciendo todo lo que hacía con su conocimiento, lo dijera. Eso ya era demasiado. Alianza FARC-ELN. Dice hoy el diario El Tiempo, tomando las voces de una experta en seguridad, que las guerrillas están mucho más debilitadas de lo que aparentan. Y entonces se pregunta cualquier ciudadano, ¿y si están tan debilitadas, para qué todo ese sainete de La Habana? ¿Qué es lo que se va a negociar con unas personas que no existen, que no tienen fuerza, que no tienen guerrilla, que no tienen poder de mando, que no tienen nada, A ver qué es lo que están haciendo Jaramillo y Perry y los generales Mora y Naranjo, qué es lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo Humberto de la Calle allá en La Habana? ¿Negociando con nadie? ¿Negociando con un fantasma? Todo para tratar de que con esa carta gane las elecciones Juan Manuel Santos. Mala noticia. Todos los expertos en cuestiones de imagen dicen que les importa un pito, que a los colombianos les importa un pito el tema de La Habana. Ese discurso no cuajó y es el único de Santos. Santos está perdido. Y en materia política, Peñalosa de campesino, ¿no es como para totearse de la risa? Sale en el periódico hoy sentado en el campo con unos campesinos al fondo, él en una buena butaca, tomando nota de lo que le dicen los campesinos. Está haciendo un curso intensivo de problemas agrarios el doctor Peñalosa, yendo a un sitio o a dos y conversando con unas personas que le traen ahí para que conversen. Por Dios, el doctor Peñalosa es de los que dicen que el campo es un detestable lugar donde los pollos andan vivos. El doctor Peñalosa no ha oído en la vida berrear un ternero. Al doctor Peñalosa no lo ha picado un zancudo. El doctor Peñalosa no sabe distinguir un sembrado de arroz de un sembrado de maíz. No tiene la menor idea.
y ahora haciendo cursos intensivos, lo que puede la política, lo que puede la edición, como dirían los versos viejos muy conocidos. Técnicos americanos revelan fraudes de Mindefensa sobre seguridad. Hoy Oscar Iván Zuluaga hará unas revelaciones estremecedoras. Unos técnicos americanos, trabajando por su cuenta, llegaron a unas conclusiones que hoy dará a conocer Oscar Iván Zuluaga y que mañana nosotros estaremos repitiendo acá. Cómo nos engañan y nos mienten con cifras. Esto descubierto y comprobado por unos expertos americanos que no sabemos quiénes son allá en los Estados Unidos. Condenado Andrés Felipe Arias por la vicecontralora, en unas condiciones muy curiosas. El proceso administrativo que se le estaba siguiendo, dizque por mal uso de unos recursos en materia de publicidad, de unas campañas que estaba haciendo sobre el campo. Ese proceso estaba en periodo de pruebas. Estaba pidiendo pruebas Andrés Felipe Arias. Se habían practicado otras pruebas y no se había corrido traslado de ellas como ordena la Constitución. Y oigan, pásmense, atérrense. Señores oyentes, Andrés Felipe Arias no había alegado de conclusión. Pues si estaba en periodo probatorio, cualquier abogado lo sabe. Pues si está en periodo probatorio no puede alegar. No le corrieron traslado para alegar. Es la burla más siniestra al principio fundamental del debido proceso que uno pueda imaginar. Pero en eso está la vicecontralora. La ofensiva económica de Maduro la estábamos esperando. Había prometido que con esta ofensiva iba a mejorar las condiciones de productividad en Venezuela, productividad en el campo, productividad en la industria, para combatir el desabastecimiento, para combatir los problemas gravísimos que tienen los venezolanos para encontrar comida en los mercados. ¿Saben lo que hizo? Más controles de precios, más policía, más de lo que nunca debe ser, más de lo que denuncia el libro fantástico que les volvemos a recomendar. Últimas noticias del nuevo idiota. Cuando un idiota resuelve que la manera de promover la producción es poniendo controles de precios, todo está perdido, como todo está perdido en Venezuela. Ucrania otra vez a la guerra. El primer ministro ucraniano le dio orden al ejército de lanzarse a la guerra para reconquistar las posiciones ocupadas en Ucrania del Oriente por tropas o por grupos armados prorrusos. Ucrania otra vez a la guerra. Los Estados Unidos han dicho que si Japón fuera atacado por la China, como resultado de las disputas que mantienen sobre un archipiélago de islas que los Estados Unidos dicen que le pertenecen al Japón, intervendría al lado del Japón. Me imagino que la China estará muerta de la risa con esas intervenciones del presidente Obama. Intervenciones como la de Siria, intervenciones como la de Afganistán, intervenciones como la de Irán, intervenciones como todas las que él hace, anunciando, gritando, pregonando y en últimas no haciendo nada. Intervenciones como la de Ucrania, por supuesto. Irak ayer, Irak, la paz de Obama. Obama retiró sus tropas porque Irak ya estaba en paz. Todos los días tenemos noticias como estas. Ayer, 30 muertos y 70 heridos. Lo peor de la guerra fue lo que vino después del retiro de las tropas americanas de Irak. Pero, señores, ese es Obama. Y en Somalia está pasando algo parecido a lo de Nigeria. Son unas guerrillas islamistas furiosas. Las de Nigeria son las del Boko Haram, de las que hemos hablado varias veces en la hora de la verdad, que hacen cositas como la última que hicieron, las del Boko Haram. Entraron a un colegio de niñas y se robaron 234 niñas.
niñas, se las llevaron los grupos guerrilleros. Bueno, las FARC hacen eso todos los días, pero es para decirles que en Nigeria hay un grupo tan salvaje como el de las FARC, más o menos. Vamos a ver si allá también les montan conferencias de paz. Y en Somalia, que no es Nigeria, en Somalia, otro grupo islamista ha resuelto asesinar congresistas. Ya lleva 2 y anuncia que iba por más. Y para terminar estas noticias de la mañana, una muy mala, pero que estábamos esperando. La pérdida de un 10% en el valor de Ecopetrol en la última semana. Razones: mal balance. Razones: no puede explorar petróleo. Razones: no lo puede transportar. Razones: no encuentra petróleo y dentro de 7 años Ecopetrol no existirá. Entonces está perdiendo su precio y se está perdiendo el patrimonio colombiano por obra de un mal gobierno, de un gobierno que no toma decisiones, de un gobierno que no se amarra los pantalones por una razón muy poderosa, porque no los tiene. Y en Hoy en la Historia recordaremos la revolución de los comuneros, no la de Colombia, sino la de España, y la batalla de Villalar, que dio por terminado este conflicto épico, glorioso, que muchos recuerdan todavía, cuando la gente del pueblo, los hidalgos, resolvieron hacerle frente nada menos que a Carlos I de España y Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se los contaremos a ustedes. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas con ustedes, por supuesto, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días, con esta música tan interesante. Hablemos hoy de, la noticia del día, que es sin lugar a dudas la restitución de Petro en la alcaldía, que no fue para usted, doctor Londoño, una sorpresa, ni mucho menos. Usted no se ha cansado de decir todos los días que su regreso a la alcaldía era un hecho debido a los apetitos electorales del presidente Juan Manuel Santos y su caída en las encuestas. En la campaña del presidente el presidente candidato Juan Manuel Santos, creen que la salida de Petro le ha costado muchos votos al presidente Juan Manuel Santos, y muchos piensan que con el regreso de Petro de pronto recupera algunos votos. Con lo que no contábamos es que no fuera el Consejo de Estado el que lo restituyera, ¿no? Sino un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, en otras palabras, la famosa y polémica tutela. Para un simple mortal como yo, o como muchos de ustedes, queridos oyentes, que de pronto no son abogados, esta novela de Petro y su destitución es francamente desconcertante, confusa y, lo siento, pero tengo que volver a usar el término macondiano. La semana pasada el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había negado una demanda idéntica porque consideró que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana no procedían en este caso, pues Petro tiene vías jurídicas ordinarias para su defensa, eso dijeron. Pues bien, mientras el Consejo de Estado y la Corte Constitucional estudian cada uno por su lado el caso de Petro, se adelantó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y desde la Sala de Restitución de Tierras, que por primera vez interviene en un tema como el de Petro, que no es de tierras, es curioso, tomó esta determinación y es curioso y también oportuno, insisto, en plena campaña electoral. Pero lo más grave es que esa tutela señala que la Procuraduría no tenía competencia para destituir al alcalde de Bogotá, un tema que ya se había discutido en las altas cortes y en el que se había llegado a la conclusión de que sí era competente el procurador. En definitiva, un lío legal que nos tiene a muchos, insisto, confundidos y ¿para qué negarlo?, muy desconcertados. Muy desconcertados, pero a todos. Es que usted dice que los que no son abogados, es que los que somos abogados estamos más desconcertados todavía. Porque esta es la ruina definitiva de toda la espina dorsal
la columna vertebral de todo el sistema jurídico. Y es que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada. Y que lo que dice un juez con competencia quedó dicho y ya no puede otro volver sobre el mismo asunto. Eso de la cosa juzgada, no se le olvide, tiene 3 características fundamentales. Hace la sentencia inmutable, inimpugnable y coercible. Inmutable quiere decir que ni siquiera el juez que dicta la providencia, la sentencia, puede volver sobre ella. Una vez que hizo tránsito a cosa juzgada, su sentencia se desprende de él. Toma vida propia y es ajena a las posibilidades del mismo juez que la dicta, tanto de otro juez. Y aquí no es una sala, Montserrat, es un magistrado de una sala. Esto es lo que se llama, de manera muy eufemística, sala unitaria. La persona que está estudiando el asunto dicta una medida de tutela, una medida cautelar, porque todas las medidas de tutela tienen ese significado, ese alcance, y entonces adelante con los faroles. Él decide y restituye a Petro. Y todo lo que dijo el Consejo de Estado en Sala Plena y lo que dijo el Consejo Superior de la Judicatura y lo que han dicho los jueces de la República, el mismo Tribunal Superior de Cundinamarca, nada queda valiendo nada. Este magistrado de restitución de tierras de tendencia bien izquierdista, como ya lo hemos conocido, se pone de ruana el orden jurídico de la nación y restituye a Petro y le da a un ciudadano cualquiera que no conocemos y que nadie conoce, dizque la tutela al derecho a elegir y ser elegido y el derecho a un debido proceso internacional. ¿Algo más ridículo? ¿Algo más folclórico? ¿Esto no es la Banana Republic? Con jueces como estos, Montserrat, las consecuencias son claras. El país no cree en el Poder Judicial. No, Mire no cree. Lo dicen las encuestas, doctor Londoño, y dice un oyente que firma... Y va a ser peor. Dice María Elena en el chat, una de nuestras oyentes, dice: no demora en salir la decisión del Consejo de Estado que acabará de atornillar a Petro en la alcaldía. ¿Para qué tanto show entonces? Es que ya está atornillado, ya con esta decisión ya está atornillado, solo que hay un elemento que es nuevo, y es que Petro y Santos estaban dentro de un acuerdo, que lo habíamos denunciado acá y que nadie nos había contradicho porque es imposible contradecirnos. Y el hecho es que Santos conseguía que el Consejo de Estado dictara la medida cautelar y Petro se posesionaba y en señal de gratitud promovería la campaña de Santos. Ahora Petro no le debe nada a Santos, porque esto sí no estaba dentro del acuerdo que hicieron. Luego Santos se quedó con el pecado y sin el género. Y mire usted, ¿cuántas veces había dicho Santos? Un juez que me ordene la restitución de Petro y yo inmediatamente procederé, porque estaba esperando la restitución por el Consejo de Estado. Lo que no se estaba esperando era ni se le estaba esperando a nadie. Nadie sabía que esa tutela existía. Todo el mundo creía que esos eran temas de cosa juzgada. Y por eso Santos no ha tomado la decisión, sino que tiene a sus abogados estudiando el tema. Y no había dicho, pues, que en cuanto que un juez le dijera que restituyera a Petro, lo restituía. Ahora, ¿por qué no dicta esa providencia inmediatamente? Porque sabe que Petro se le fue con la soga entre los cuernos. ¿Ese no es un dicho en España? Sí. Yo lo resumiría diciendo que la infidelidad tiene siempre consecuencias, incluso la infidelidad en política, ¿no? Bueno, ahí se deben atener, ¿sí? Hay muchos infieles en esa historia. Sí. Exactamente, entonces ahora Petro es restituido sin la intervención de Santos, por orden de un juez que no estaba en la lista, no le debe nada a Santos y entonces no está obligado a promover su candidatura. Claro que esa es una candidatura más muerta pues que Úrsula y Guarán en 100 años de soledad, ¿no? La muerte es irreparable. O sea, ya que le gustó mucho al presidente Macondo, usted sigue incluyéndolo en Macondo, ya veo. Sí, claro. Usted me tiene convencido, pero esto sí es absolutamente macondiano. Esto, la imaginación más rica
no es capaz de urdir semejante trama de enredos. Es decir, García Márquez en su mejor época no habría sido capaz de imaginar lo que está pasando aquí con el Poder Judicial. Un Poder Judicial que tiene el prestigio que todos sabemos que tiene por razones obvias, por razones evidentes.